Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, en realidad, tanto tiempo si es que han dejado de escuchar el audio comentario de este podcast hace algunos días o hace algún tiempo y se están poniendo al día recién. Pero siempre es tanto tiempo. ¿Cómo están? Yo estoy, digamos, bien entretenido con todo esto. Así que, bueno, el audio comentario del día de hoy es del capítulo 17, Tiempo al Tiempo. Y el capítulo 17 nuevamente es un capítulo que se separa en dos subcapítulos. Tiempo al Tiempo tiene como subtítulo ¿Qué tipo de princesa eres? Y la canción que lo acompaña es nada más ni nada menos que Want You Bad de The Offspring. Y esta es una canción que, si bien es cierto, tiene, tiene un origen del punk rock. La letra es un juego de palabras, porque I Want You Bad es te quiero malvada o bien te quiero de una manera intensa, desesperada, o como decimos en Chile, te quiero en mala. O sea, te quiero, pucha que te quiero. Entonces es una canción que en el momento de escribir el capítulo y empezar a determinar qué canciones lo acompañaban, porque eso también fue un proceso, fue, digamos, tenía muchísimas canciones en mi playlist, más aún considerando que el tipo de música que yo escucho es bastante variado y tenía que buscar canciones que le hicieran justicia al contenido del capítulo o a la historia propiamente tal. Entonces, como les iba diciendo, este capítulo se divide nuevamente en dos subcapítulos. Y estos subcapítulos en particular son Espiral de Confusión y Hay princesas que despiertan solas. Y el capítulo empieza con Espiral de Confusión y acá la historia básicamente se remite a, a cómo estaba la flaca en este periodo. Porque en el fondo, si bien es cierto, Luffy le sirve como una salida de escape a la flaca, ya para poder alejarse un poco de lo que es ese día a día que muchas veces la consume y la abruma, ya sobre todo pensando ahora que estamos, estamos en conocimiento de una situación en la que el Wataka le fue infiel. O sea, no podía esperar que alguien que se entera de eso esté necesariamente bien en los días que vienen. Entonces, las salidas, claro, las salidas le servían de escape a la flaca, pero ya no tenían ese brillo que tenían inicialmente, que era con esa cosa de, oye, qué rico verte. Y te da un abrazo apretado con la otra persona porque estás realmente disfrutando de ese encuentro. Y acá, sin que los encuentros necesariamente se sientan forzados, o sea, algo que realmente no disfrutas, es algo que viene en un contexto que es complejo, porque en el fondo estás saliendo, o más bien entrando, podría ser también, en un periodo en el que necesariamente tienes que reflexionar qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Y en este caso es que la flaca tiene que de alguna manera, no sé si aprender, pero podríamos decir, eh, tiene que manejar esta situación de la que lamentablemente no puede escapar.
Entonces la flaca estaba envuelta en este tema porque más encima, periodo de vacaciones sin hacer clases, que la tiene en el fondo con, entre comillas, demasiado tiempo libre. Y lamentablemente cuando tenemos demasiado tiempo libre, ¿qué es lo que uno hace? Sobre todo cuando tiene algo de ansiedad dentro de su personalidad, es que uno piensa las cosas y sobrepiensa las cosas. Y acá la flaca, sin ser necesariamente ansiosa, sí se ve afectada por esto y sí sobrepiensa las cosas. Entonces es un tema que estar con o más bien, contar con demasiado tiempo para dedicarle a otras cosas que claramente no son dedicarnos al trabajo y preocuparnos del trabajo, y empezar a darle vueltas a una situación que es como es. Ya, obviamente es complejo. Y empecé, por el lado de Luffy, trataba de estar acompañando a la flaca y compartiendo espacios regularmente porque, de nuevo, pensemos, Luffy es el amigo de la flaca, o el más que amigo de la flaca, y él quiere estar ahí, quizá un poco desde ese sentimiento romántico que tiene hacia ella, pero también quiere apoyarla, porque como sea, es su amigo, y es un amigo tan, tan comprometido en su amistad, podríamos decir, que incluso el dolor de la flaca a él también le duele. Entonces la flaca le dice a Luffy que sus ánimos no estaban para juntas, que ella había rechazado salidas con amigas porque en realidad no estaba de ánimo para eso, y absolutamente comprensible. Pero en una de esas juntas con Luffy, Luffy le pregunta, ¿qué hace que quieras o que te animes a compartir conmigo? Porque en el fondo ella ya le había dicho, oye, no quiero salir con mis amigas, quiero básicamente eh, estar sola, masticar mi tema sola. Y la flaca le responde y le dice, no sé cómo responderte, porque es diferente. Y acá le expresa muchas cosas que de alguna manera han caracterizado a Luffy en su relación con la flaca y cuando está con ella. Que en el fondo él la escucha, él no la juzga, no le dice qué hacer. Y la flaca se empieza a emocionar con esto y le da pena. ¿Y qué es lo que le da pena? No sabe qué es lo que le da pena porque está súper afligida por dentro. Es un dolor demasiado interno. Y cuando se pone a llorar, Luffy le dice, ven acá. Y es la misma frase que, si retrocedemos algunos capítulos en el libro, es la misma frase que utilizó Luffy para regalonear a la flaca en un escenario, entre comillas, romántico. Estaban en el salón VIP, estaban tomados de las manos y Luffy, en una salida quizás un tanto osada de su parte, considerando que tiene esta naturaleza de trato más bien torpe con el otro género, le dice ven acá y la abraza. Y acá llama con esas mismas palabras a la flaca, le dice ven acá. Y la flaca se esconde en su abrazo. Y Luffy simplemente lo único que puede hacer es apoyarla, es estar ahí, quizás dándole un consuelo momentáneamente físico, haciéndole cariño, haciéndola, en el fondo, estoy aquí.
No sé cómo te puedo ayudar, pero estoy aquí. Y acá yo reitero una cosa que he dicho muchas, muchas veces. A veces lo único que uno necesita es un abrazo. Uno no necesariamente necesita que, no sé, que te solucionen el problema. Porque hay problemas que no está en las manos de tus amigos solucionarlo. Pero sí te pueden apoyar, sí te pueden decir, ¿sabéis qué? No importa, te podéis caer 1000 veces, pero si estoy a tu lado, te voy a ayudar a pararte. Y eso no necesariamente significa que ellos te vayan a dar algún consejo no solicitado o que te traten de decir qué es lo que tienes que hacer. Porque esos son los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos en realidad eh, te entienden, te entienden en las buenas y en las malas, con tus aciertos y con tus errores. Y eso es complicado, encontrar ese tipo de amistades es una cosa que cada vez se vuelve más difícil en estos días. Porque nuestra cultura y nuestra sociedad se han vuelto sumamente individualistas, en la que en el fondo es sálvate solo. Y porque la amistad normalmente se empieza a subvalorar, porque siempre está esta desconfianza de que en algún momento te pueden jugar chueco, en algún momento te pueden fallar, en algún momento te pueden traicionar como amigos, porque los amigos también traicionan. Bueno, y dejan de ser amigos en esos momentos, pero eran amigos antes. Entonces, ¿por qué te traicionaron? Porque probablemente había algún interés superior que no te consideraba. ¿Ya? Y de repente, a ver, donde se ve esto súper regularmente es en los trabajos, que tenéis un yunta, tenéis un amigo, tenéis alguien en quien tú confías en tu trabajo, pero que en algún momento, por ejemplo, están postulando a cargos similares o a un ascenso, y ahí pasan a salvarse solos, y te importa un pepino tu amigo. Y el otro se siente traicionado, entonces digamos que eh, la amistad se empieza a ver, el concepto de amistad más bien, se empieza a ver subvalorado, porque uno dice, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy a hacer amigo de la gente de mi pega si en cualquier momento me van a jugar chueco? Y suele suceder, suele suceder. También, ¿hasta qué punto es un error ser amigo de alguien de tu pega? Ya, o sea, pega es pega, amistad es amistad. Hay que saber separar las aguas. Ya es más o menos lo mismo que pasa cuando uno escucha el dicho y de repente se sostiene con hechos. Eso de que no hagas negocios con la familia. Así que el tema acá es que Luffy como amigo de la flaca, o como más que amigo, y esto es porque inevitablemente en la mente de Luffy, a pesar de saber que él está ahí en este momento él está ahí porque es amigo de la flaca y porque la flaca necesita su apoyo como un amigo, su subconsciente sigue diciéndole atrás, oye, te pasan cosas con la flaca. Entonces puedes estar como amigo, pero subconscientemente. Ya no podemos ser ajenos a esa parte de la historia en la que subconscientemente Luffy sigue queriendo estar ahí con la flaca, pero no necesariamente y no exclusivamente como amigo. Y aún, y aún de la manera en que racionalmente Luffy sabe que eso no puede ser.
Y no puede ser por todo lo que también hemos hablado en estos audiocomentarios, que al final Luffy está consciente que no puede llegar a ser una pareja de la flaca, porque la flaca tiene su vida armada, tiene su cuento armado, pero emocionalmente él sí quiere estar ahí. Y esa parte de la historia no la podemos borrar en ningún episodio. O sea, la lectura que podríamos darle a todos los capítulos del libro es, oye, pucha, Luffy es súper buen amigo, quiere muchísimo a la flaca, pero Luffy la quiere como amiga y también la quiere eventualmente como una pareja. Y esa parte es parte de la peligrosa orilla que han caminado durante toda esta historia. Y también es parte de ese dilema interno que tiene Luffy, donde tienes que el cerebro tiene una lucha constante con el corazón, porque en el fondo eh, no hay, no hay convergencia entre lo que dice el corazón contra lo que dice el cerebro, ni viceversa. Ya racionalmente saben que esa relación no puede ser, pero emocionalmente también saben que quizá quieren estar ahí, y sobre todo Luffy. O sea, fuera por Luffy, Luffy hace rato que se estaría pololeando a la flaca. Hace mucho rato. Y acá entramos directamente al siguiente subcapítulo de este capítulo, ya que es, hay princesas que se salvan solas, o más bien hay princesas que despiertan solas. Y ahí acá pensemos derechamente en por qué le puse este título a este subcapítulo. Pensemos en los clásicos cuentos de Christian Andersen, donde hay princesas involucradas. Está Blancanieves, que después de morder la manzana cae en una especie de sueño eterno. Y pensemos que una vez que esto pasa, eh, llega un príncipe encantado y la lleva a un castillo. ¿Ya? Y por cierto, me voy a referir a esta lectura un tanto tétrica de la historia de Blancanieves, en la que Blancanieves se despide de los enanos, se despide de todos esos animalitos con los que había estado compartiendo y viviendo, y por animalitos no me refiero a los 7 enanitos. Se digamos, em, una vez que muerde la manzana, cae en este sueño, llega un príncipe y en ese momento la historia se lleva a Blancanieves, que despierta por el beso del príncipe, y van hacia un castillo que está en las nubes. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha pensado que ese príncipe encantado en realidad no era un príncipe encantado, sino que era la muerte. Y el castillo que está entre las nubes son las puertas del cielo. Entonces lo que pasó cuando Blancanieves mordió a la manzana envenenada es que Blancanieves se murió. Ya, pero bueno, si le van a contar o leer el libro de Blancanieves a sus niños o sobrinos o primos chicos, no se la cuenten con ese matiz.
Cuéntenle la historia como está, no busquen darle interpretaciones que en el fondo puedan hacer que los niños queden con algún tipo de trauma porque Blancanieves finalmente se murió. Pensemos en la Bella Durmiente. La Bella Durmiente también es despertada por un beso de un príncipe encantado. O un príncipe, ya no vamos a decir un príncipe encantado porque puede que no sea encantado. Puede ser un príncipe encantador por su personalidad cautivadora, no sé. Pero la cosa es que son princesas que en el fondo requieren de la asistencia de un príncipe para despertar, para salir de un sueño. Y acá básicamente el título dice, hay princesas que despiertan solas, porque en el fondo, en capítulos anteriores, Luffy dice que la flaca califica como una princesa que no quiere que la rescaten. Pero ¿qué pasa si esta princesa que cae dormida ya o se ve aproblemada por un tema que normalmente sería un tema cubierto por un príncipe valiente, un príncipe salvador, ese típico príncipe azul de los cuentos de hadas? ¿Qué pasa si esta princesa finalmente decide, ¿sabes qué? Me importa un pepino el príncipe, me las voy a arreglar sola, voy a salir sola de esto. Entonces, hay princesas que despiertan solas. Y esa es la imagen de mujer empoderada que ha tratado de a poco ir instaurando, sobre todo Disney, con, sus, con sus películas. O sea, pensemos en Mérida. Mérida califica como princesa Disney, pero es una princesa que rompe el esquema, es una princesa que se defiende sola, que tiene la capacidad envidiada por muchos hombres de disparar flechas y acertar en el blanco. Entonces, ese es el origen de este título para el subcapítulo de este capítulo, del capítulo de Tiempo al Tiempo. De hecho, tiempo al tiempo, ¿por qué tiempo al tiempo? Bueno, ya se van a dar cuenta. ¿Ya? Y el capítulo anterior, espiral de confusión. En el fondo, la flaca está derechamente en una espiral y es un poco lo que pasa cuando uno se ve demasiado problemado y lo único que hace es pensar en el problema que te problema. En el problema que te problema. Es, digamos, semánticamente está bien armada la frase, pero suena bastante complicada de entender. Entonces, bueno, esos son los títulos que están asociados a este capítulo. Y acá la conversación empieza nuevamente con estos mensajes que se mandan todos los días la flaca y Luffy. Y Luffy siente que la conversación empezó de manera convencional, pero hay algo. Ese algo que uno subconscientemente siente, que esa cosa que, que no sé, si te dicen, si te mandan una respuesta corta, un sí o un ok o ya, de repente uno siente bajo el contexto o el quiebre de contextos que puede haber algo más. Entonces acá en la conversación, la flaca le pregunta a Luffy si existe una posibilidad que se junten en la semana a almorzar. Y Luffy, ni tonto ni perezoso, porque en el fondo que la flaca le proponga que se junten, él difícilmente rechaza ese tipo de propuestas. Le dice, claro, creo que sí, perfila hacer una semana complicada, pero sí. Y la flaca de paso le dice, bueno, y si quieres después nos podemos tomar un jugo. Yo te invito. Y claramente si pensamos en nos vamos a tomar un jugo, lo primero que podría pasarle por la mente al oyente o al lector es
¿dónde se toman un jugo? ¿Dónde se han tomado un jugo la flaca y Luffy? Y el lugar donde se han tomado un jugo ha sido en el salón VIP, en ese lugar donde tienen los sillones cómodos, donde han estado compartiendo un espacio mucho más cercano. Entonces uno puede empezar a pensar, oye, ¿para dónde va la historia? ¿Hacia dónde vamos caminando? Y bueno, Luffy, para variar, como en todas las ocasiones cuando se junta con la flaca, se arregla, sale a almorzar, técnicamente es como si se tomara la tarde libre, espera a la flaca un rato, dice, bueno, vamos a distraernos viendo las vitrinas de las tiendas, y juguetonamente la flaca le cubre los ojos y le dice, adivina quién. Y Luffy obviamente también de manera muy juguetona le dice, bueno, quizá una chica linda me confundió con un artista famoso. Y bueno, frase típica, que eres tonto, Luffy. Y Luffy se da cuenta que la flaca tiene eso diferente. La flaca se veía muy linda, se había puesto un vestido azul, se había maquillado. eh, y se lo va a decir. Entonces, cuando le va a decir, flaca, te ves linda, ella lo interrumpe y completa la frase y le coquetea de paso. Y él dice, bueno, sí, pero quise decir radiante. Y ese radiante puede ser tal como la palabra, como es el significado de la palabra. Radiante, emite luz. Eh, en el fondo, ¿de qué manera la flaca podría emitir luz? Estando bien. O más bien transmitiendo, incluso físicamente, que ya no está tan agobiada por los problemas que la afligen. ¿Ya? Y es una cosa que cuando uno está en un proceso de superación de los problemas, a uno se le nota. Ya uno puede, ya, asumir mi problema. Ya lo tengo tan asumido que no me importa. No me importa y no me afecta. Y eso hace que internamente uno tenga cierta tranquilidad y que esa tranquilidad se note hacia afuera. Y era así como Luffy veía a la flaca. La veía contenta, aliviada, tranquila y sobre todo en paz. Fueron a almorzar y le preguntan, de acá Luffy ya no se aguanta porque, flaca, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan linda? Y eran las cosas que enamoraban a Luffy, ver la sonrisa de la flaca, verla, verla como siempre, a pesar de todo lo que, de lo que esté pasando en este momento. Porque en el fondo la situación con el Wataka claramente no es algo que uno pueda decir, ¿sabes qué? Lo voy a borrar. Y acá es donde yo me acuerdo que estoy grabando un audio y no me están viendo en video, porque el gesto que acabo de hacer frente al micrófono es como, ¿hasta qué? Hasta que se den cuenta que no es tan así como yo lo acabo de decir. Y la flaca le empieza a contar a Luffy, le empieza a contar que se dio cuenta de muchas cosas y decidió tomar al toro por las astas, aún estando tan triste y habiendo decidido seguir con su matrimonio, y sobre todo por los niños, ni siquiera por ella, sino que por los niños. Nada le garantizaba a la flaca que el gordo no volviera a serle infiel. Y el gordo obviamente estaba en esta parada de
te pido perdón, trato de hacer todo lo posible porque me disculpes, por resarcir mi error, por reconquistarte. Y el problema es que cada vez que el gordo se acercaba a la flaca, ella recordaba este quiebre de confianza. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hace? Hay dos opciones. O dejas de intentarlo o sigues intentándolo. Y es lo que hizo el gordo. Trataba de hacerlo por cansancio, por cansancio. O sea, te quiero conquistar. No sé, tengo un gesto bonito. Probablemente un gesto del montón. Y la flaca lo confiesa, dice, es terrible querer seguir amando a alguien y no poder confiar en esa persona. Y además se daba cuenta que esto no era sano para los dos, porque en el fondo los dos, tanto el guataca como la flaca, se obligan de alguna manera a estar en una situación incómoda. Los dos quieren, eh, digamos, poder estar o compartir un espacio sin que exista esta tensión, sin que exista este constante eh, tema de desconfianza, de quizás de rencor. Entonces, claro, es complicado porque en el fondo el Wataka quiere reconquistar a la flaca, quiere probablemente dejar este tema de la infidelidad en una suerte de olvido, pero no es sencillo. Entonces, ella se aprovecha un poco de esta situación también. Y claro, dice, bueno, me quieres reconquistar, entonces salgamos, conversemos, hagamos cosas, pero siempre estaba este elemento de tensión entre la relación y en todas esas salidas y a la larga eso mata a cualquiera. Ya es estar, no sé, es como estar tirando un elástico y manteniéndolo al límite de su tensión todo el tiempo. O sea, en algún momento ese elástico se va a romper. Entonces, ahí, claro, Luffy reflexiona un poco y dice que el Wataka está haciendo lo que técnicamente haría cualquier hombre, tratando de hacer que a su pareja, a su polola, a su esposa, se le pasara el enojo, ya que en el fondo es casi por cansancio, casi por cansancio, porque en el fondo insistes tanto, insistes tanto que ya déjate de hinchar las pelotas. Ya, si te voy a perdonar, pero déjate de hinchar. Ya es como, no seas cansón. Y Luffy pensaba que en una situación similar, incluso él hubiera tratado de hacer lo mismo. Entonces, en una de esas salidas de intento de reconquista por parte del Wataka, la flaca se da cuenta y se da cuenta que la cuestión no avanza a ningún lado. Que en el fondo tratar de estar así a la fuerza es un estar bien de mentira. No estás bien. Y a la larga eso no solo te afecta a ti, sino que también afecta a quienes te rodean, que en este caso son los niños. Y acá la flaca empieza a reproducir la conversación que tuvo con el Wataka y le cuenta a Luffy, le cuenta que le dijo que no podía... bueno, acá en realidad tiene sentido que la lea, que lea este pedazo del capítulo y dice, gordo, no puedo no quererte. El vínculo que llegamos a tener siempre va a ser muy fuerte.
nuestro matrimonio, los niños, la familia, pero no confío en ti. No después que traicionaste todo lo que forjamos juntos. ¿Quieres seguir con esta mentira? Entonces, acá, ¿qué es lo que le dice la flaca? Le dice, no puedo desconocer que decidí armar una vida contigo. Pero el dolor y las heridas que están asociadas a tu traición son tan duras que no confío en ti, a pesar de que quiero seguir queriéndote, quiero seguir amándote. Porque en el fondo ella siente eso de que es amor. O sea, uno no arma una familia con otra persona a menos que haya amor de por medio. De alguna forma. De alguna forma ese amor tiene que existir. ¿Ya? Y no me voy a poner a filosofar al respecto porque obviamente eso va a alargar el audio comentario y, digamos, podemos entrar en materias que son efectivamente complicadas cuando se trata de armar, perdón, de referirse a por qué se forma una familia. Pero normalmente es porque hay amor de alguna especie, de alguna forma. Entonces, acá la flaca le cuenta a Luffy que fue de las pocas veces que vio al gordo realmente afligido por el tema. O sea, una cosa, una aflicción ya más verdadera, no esa aflicción eh, que podríamos decir de defensa propia, cuando la flaca pilló que este personaje le había sido infiel. Y la flaca le dice al Wataka, quiero que te vayas, necesito que te vayas. Nuestra relación está rota. Entonces, ay, créeme que quise que el tiempo curara las heridas. Te quiero seguir queriéndote, pero mis heridas son muy profundas y no quiero seguir sintiendo este dolor. Ya no puedo confiar en ti, por mucho que quiera tratar de confiar en ti. Y ahí la flaca le dice al Wataka que lo quiere, que en el fondo, oye, eres como sea, eres mi marido, eres el padre de nuestros hijos. Pasamos mucho tiempo juntos, pero me traicionaste. ¿Cómo puedo querer a alguien que me traicionó? ¿Cómo me puedo seguir haciendo daño queriendo sostener este monolito ya con palitos de fósforo abajo? No se puede. Y acá es donde la flaca le cuenta a Luffy, le sigue contando que el Wataka quiso decirle algo de vuelta y ella lo cayó poniéndole su índice en los labios y reprodujo esa escena con Luffy, porque en el fondo la flaca estaba tan metida contándole esta escena que la reprodujo. Y, y Luffy le pregunta, oye, y después de eso, ¿cómo estás? Entonces la flaca en un principio digamos, le responde a Luffy por el lado de cómo está o cómo se dieron las cosas en términos de hechos. Y claro, pensemos que la flaca para muchas cosas depende del Wataka. Ya es ese hombre, esa pareja que le simplifica las cosas, quizás las cosas cotidianas. Entonces la flaca le dice, podemos hacer las cosas con los niños, pero también me di cuenta que me acostumbré a depender del Wataka mucho para todas estas cosas. Y por dentro, claro, cuando entramos a la pregunta de
¿qué pasa internamente? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? Y le dice que por fin me siento en paz. Entonces le dice, no quiero volver a fingir, no quiero fingir más, quiero volver a ser yo misma. Y acá es donde Luffy se da cuenta que esta mujer que le roba un pedazo de su corazón, esta mujer que le genera sensaciones, que, por la que siente cosas, ya es una mujer empoderada, es una mujer que técnicamente se las puede sola. Ya, y se da cuenta cómo esta chica enfrenta a sus demonios y detrás de toda esta paz que está reflejando en este momento, obviamente hay una carga, hay una herida. Ya en el fondo es una taza que en algún momento estuvo rota y que se armó de nuevo y en cada herida, en cada línea de esta rotura, puso, puso una línea dorada de oro. En el fondo reconstruyó esta taza con algo que hace que esa experiencia se note. Entonces, claro, está feliz, pero Luffy sabe que allá atrás la flaca carga con una herida que está cicatrizando y que hace que esa mujer tan valiente sea aún más valiente. Y repitiendo un poco la historia, y digo repitiendo un poco la historia, pero a la inversa, más bien, la flaca le dice a Luffy, quiero darte algo, pero tienes que pararte, cerrar los ojos y confiar en mí. Y Luffy, quizá algo extrañado, recordando cuando fue él quien le propuso a la flaca algo muy similar, ya haciendo referencia a cuando le puso aquel parche curita en el dedo, cuando recién se enteró que la flaca estaba mal y sin tener ningún contexto de cuál había sido la causa real de este tema, eh, Luffy, obediente, se para, eh, confía en ella y le dice, bueno, pero agáchate un poco porque no te alcanzo. Y finalmente le da un abrazo de esos abrazos apretados, de esos abrazos de los que yo hablo mucho en los audio comentarios y que menciono mucho en el libro también. Y le da un beso en la mejilla y le dice, gracias Luffy, gracias por estar ahí, gracias por no dejarme caer. Y esa escena es una escena que se vuelve súper íntima y se vuelve súper íntima en el sentido de lo que hay de lo que hay detrás en términos emocionales. Es una cosa que Luffy, Luffy es como que sintiera, entre comillas, eh, claridad respecto a que todo eso que él hizo para poder apoyar a la flaca se ve un poco agradecido, o sea, recibe este agradecimiento que es, digamos, un alivio y quizás un alivio para ambos. O sea, por un lado la flaca sintiéndose aliviada y diciéndole a Luffy, gracias por apoyarme. Y Luffy finalmente recibiendo este agradecimiento. Y bueno, se toman un postre, ya un helado. eh, Luffy se da cuenta que después de esto, después de que la flaca se haya desahogado, ella está mucho mejor de ánimo. Y la flaca le dice,
Luffy me dio sed. Y acá Luffy empieza a bromear porque la típica es que, oye, me dio sed, claro, vamos a tomar un traguito, vamos a tomar una cerveza. ¿Ya? Entonces, la propuesta era seguir con el, digamos, el plan inicial que era tomarse unos jugos. Y cuando la flaca le propone a Luffy, vamos a tomarnos unos mocktails, ¿ya? A Luffy le cae de sorpresa, porque en el fondo, considerando toda la distancia eh, en historia que ha pasado desde la última vez que fueron a- al salón VIP, ya lo toma como sorpresa, porque de nuevo su cabeza empieza a pensar, oye, vamos a volver a un lugar donde en el fondo podemos compartir un espacio íntimo. Y fueron al salón VIP. Y de nuevo, la misma historia con esto de, oye, ¿hay reservación? No, no hay reservación. Bueno, ¿podemos pasar? Sí, pero como el salón VIP queda al final, al final del local, dice, oye, pero por favor no se olviden de nosotros, o sea, atiéndanos, mándenos a alguien. Y cuando se sientan en los sillones, era una cosa que Luffy sentía que la flaca no lo empujaba a un lado, que en el fondo que no rechazaba esa cercanía que le daba este espacio en particular, sino que eh, casi una invitación, siéntate acá al lado mío. Y la flaca reconoce y le dice, Luffy, no te imaginas cuánto echaba de menos poder sentarme así a tu lado. Y Luffy respondiéndole también y reconociendo cuánto extrañaba ese espacio y esa forma especial que, que los movía a compartir de esta manera en ese local, le dice, yo aún echo de menos regalonearte, escuchar tu respiración, sentir los latidos de tu corazón. Y la flaca no lo dejó terminar y derechamente eh, se apoyó contra Luffy, apoyó su espalda contra su pecho y se tomaron de las manos y digamos, se volvió a dar ese escenario que fue íntimo en cierto momento, en el que compartieron muchas cosas, en el que se fue revelando toda esta conexión, toda esta química que existe entre este par de amigos. Y volvemos un poco atrás en la historia, ya donde vuelven a coquetearse. eh, la flaca de nuevo le pregunta a Luffy si le molesta estar en esa situación con ella. Y él derechamente confiesa que le encanta estar así con ella. Entonces, el capítulo termina donde Luffy dice esta nueva flaca, porque es una flaca que dejó se renovó más bien de esta situación que en el fondo le estaba comiendo el alma. O sea, sentir tanto dolor y en el fondo vivir con ese dolor y esa herida abierta a cuestas, ya es algo que te consume. Y la flaca pasa de ser para Luffy una princesa que no quería ser rescatada a ser esa misma princesa empoderada, de carácter fuerte, decidida, valiente, que sigue sin querer ser rescatada, pero decide rescatarse sola. Y esta es es- es- este capítulo en particular es el que
el que genera, digamos, como la introducción al tercer tercio del libro. Ya digamos que podríamos separarlo en tres partes. Ya una primera parte que es, podríamos decir, una suerte de proceso de conquista o de reencuentro y de darse cuenta que efectivamente hay sentimientos y cosas que pasan entre este par de amigos. Y esa primera parte termina en No me olvides. Ya el capítulo No me olvides es un capítulo que finalmente pone, no vamos a decir un final a este primer tercio del libro, sino que eh, marca un hito porque básicamente el hecho de que la flaca y Luffy se besen reafirma que sienten cosas por el otro. Después tenemos este segundo tercio del libro en el cual tenemos que hay capítulos que son de absoluta lejanía entre la flaca y Luffy y además tenemos los capítulos que, que empiezan a ser tristes en este otro sentido donde la flaca está sumamente afectada por el tema que el Wataka le fue infiel. Y ese es un segundo tercio que es súper triste. O sea, son capítulos que van cargados de, de una tristeza, llevan una carga emotiva muy fuerte. ¿Ya? ¿Para qué vamos a hablar? En este segundo tercio eh, está Conversaciones en Soledad, que para mi gusto es el capítulo más duro en términos emotivos. Y ahora, con el capítulo Tiempo al Tiempo, se introduce el tercer tercio, que en el fondo puede ser una parte de cierre de toda la historia, porque en el fondo la flaca tomó las riendas del asunto que estaba viviendo respecto a la infidelidad con su marido. Ya seguramente, bueno, esto ya yo lo doy como consejo. Los, bueno, con los audiocomentarios me está pasando que los audiocomentarios terminaron saliendo después del libro. Y era, bueno, era prácticamente lógico que iba a suceder de esa manera. Pero mi consejo es que cada vez que se enfrenten a un audiocomentario, eventualmente repasen el capítulo anterior. Siempre lo pueden adelantar o siempre lo pueden acelerar. Va a sonar como ardilla, pero igual se entiende. Ya si tienen como más frescas las ideas que están relativas a la historia. Ya, y acá entramos en el último tercio del libro, ya, y los que ya escucharon, bueno, los que ya escucharon el podcast, o más bien los capítulos en el libro, ya conocen el resto de la historia. Y espero que concuerden conmigo que efectivamente lo que viene ahora es el tercer tercio. Y bueno, este ha sido el audio comentario del capítulo 17, Tiempo al Tiempo. ¿Ya? Eh, bueno, como siempre, les agradezco toda su disposición, el tiempo que están regalándome para escuchar este podcast y estos audio comentarios. Espero que no se aburran. Espero que esto se termine volviendo algo entretenido finalmente. Los dejo invitados a seguir escuchando los audio comentarios. Pensemos que ya nos quedan
muy pocos capítulos y los capítulos que vienen en realidad bueno, quedan 7 capítulos de audio comentario. Ya, hay capítulos que son cortos. Ya yo diría que hay capítulos que en algunas circunstancias yo hubiera pensado que eran como los capítulos de relleno de Naruto, ya porque digamos la historia puede sobrevivir con o sin esos capítulos, pero están ahí y es parte de la historia. Los dejo invitados a que me sigan también en Instagram. Estoy como Matías Wizard. Y bueno, niños y niñas, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.